this in great detail in the book, right down. Una Centro ha querido celebrar el centenario del nacimiento de Orson Welles este año, un poco tarde, pero fue en mayo, con la presencia de Patrick McGilligan, que está aquí a mi izquierda, y es un profesor universitario americano que ha escrito ya publicado 20 libros de cine. 10 de ellos son biografías de grandes actores, entre los que se encuentran, vamos por haber sido traducidos en castellano, y se encuentran los de Clint Eastwood, Chris Lamb, Nicolas Ray, John Cukor, Hitchcock, etc. Él es profesor de la Universidad de Wisconsin y nos va a hablar de un periodo de Welles no muy conocido, que es su infancia y juventud, que está algo tratado en el libro de Barbara Liming de hace 25 años. También se encuentra de nosotros, a mi izquierda también, a la izquierda de Patrick, Antonio Castro, que ha sido profesor de la Universidad de Complutense de Madrid, en la especialidad de narrativa en medios audiovisuales, y ha publicado la mayoría de 44 libros sobre cine. El más famoso de ellos es uno de los primeros, El cine español en el banquillo, y uno de los últimos es precisamente las actas del Congreso del Comité de Actividades Norteamericanas, cuya conferencia hemos tenido esta mañana en la Escuela de Ciencias de la Universidad de Ciencias de la Información. Pues primeramente hablará Patrick, y después del speech de Patrick, que verá media hora, se someterá un interrogatorio de los dos y del público general, y podéis hacer las preguntas que les convenientes. Y nada más. ¿Vale? Yes, thank you, and thank you for inviting me to the we did have a great conference this morning talking about the blacklist, which is different for me because I've been talking about it for decades, but this will be the first time I ever speak about Never Laws book in public, because it was published last week in the US. I don't have a copy myself. They offered to send me one. I was in Sweden, and I said, no, it's too big, I don't want to carry it around. It's a different book for me. Usually I write what would be called a cradle-to-grave biography, starting with birth and ending with the death of the subject, and a very complete biography. But the idea of this book was to cover the youth of Orson Welles leading up to the making of Citizen Kane, and to find in that youth and in his early life all the seeds of his greatness and of his later problems in life, and also to see the foreshadowing of Citizen Kane and all the incidents in his life that he drew on for that film, to cover the creation of that film in a sense, leading up to the first day on the set. And after 800 pages, that's where we are in the book. He's about to call action on the first take, and that's the last line in the second to the last chapter, action. And then there's one more chapter in the book which takes place on the last day of his life, and it's a long chapter because he got up in the morning, he's older, heavier, somewhat defeated, and he's appearing on a talk show, and he's going to do a magic trick which he has elaborately rehearsed. And on that day, this authorized biographer is also going to be on the talk show, and they're going to, for the first time on a talk show, he's going to talk about some things in his life which he did not like to talk about, including Citizen Kane. And so it's different than all my other books. I didn't do a single interview, which I talked to people, but I didn't call any of them an interview because he would have been 100 years old. So anyone who knew him at the time of Citizen Kane would be 100 years old, at least. So I'm hesitant about interviewing people over 90 years old. I sometimes think it's not fair to people's memories and to the questioning that they might undergo. So I drew on a lot of different sources, and because I'm from Wisconsin, and because he was born in Kenosha, down the road from where I live in Milwaukee, I started really with his birth and really before his birth to construct a life story that, up until the time of Citizen Kane, explains him more sympathetically and really explains the rest of his life and career without going into it. So I hope that, it's hard to summarize, I hope that helps. And I'm happy to answer the questions, Dr. Castro. Bueno, yo creo que una de las cosas que nos puede aclarar bastante un poco la personalidad de Welles y su infancia, hay algunas, como apuntaba quedando hace un momento, algunos rasgos que aparecen en la biografía de Barbara Liming, pero siempre se ha hablado, pero se acaba completando un poco con las difíciles relaciones que tiene con su familia más directa, desde su relación con su madre, ligada a la música, sus problemas con su padre, sus problemas con su hermano. Todas estas cosas se han hablado pero siempre un poco por sin acabar de concretar. Incluso en algún momento se habló de que se consideraba culpable de lo que había ocurrido a su hermano, de cómo se llevaba muy mal con su padre, pero que muy poco antes de desaparecer se habían reconciliado. Todas estas cosas supongo que con el trabajo de investigación de Pata me ha quedado medianamente claras y es un poco lo que yo quería iniciar esta conversación con él. Yes, I think the previous people who wrote about Hitchcock, wrote about Welles, did a pretty good job considering. Now, in the case of Barbara Liming, she was using Orson as his own source about his life story, and of course, his mother dies when he's 10 or 11 years old, his father dies when he's 15, so everything he says about them is colored by what other people said to him, including his guardian, the person who took over for him, his custody after his parents died, Dr. Maurice Bernstein, and then his prep school headmaster, Roger Hill. So some of the things that we think we know about him turn out to be false. I see this in various ways in my research, but the first thing I did was go to Kenosha and read 18 years of daily microfilm of the city newspaper, which is, there's no other way to read it. And starting from his birth, he was on the front page of the city newspaper because his parents were so prominent. So his birth is announced on the front page. It's very hard to condense everything that the book is about, but it's not really a long, laborious book. It really reads like an adventure story. His parents were, he used the phrase, mythically wonderful in his conversations with Barbara Liming. And they were. His mother was extraordinary, but so was his father. And terrible things happened to them, and to some extent, he feels guilt and responsibility for what happened, including to his older brother, older by 10 years. But I think it would be natural for anybody to feel these things without him actually bearing any real responsibility towards what happened to everybody in the family. But you see him from an early age pushed to be a special person through his parents. And without going into a lot of detail, I can tell you that
He's not the first member of the Wells family to be in a motion picture. Both his mother and father were. He's not the first to direct a stage play. His mother did. He's not the first to shake the hand of a president. His mother shook the hand of at least one president. She was a very prominent suffragette. So they influence him positively in a lot of really, really interesting ways, politically, artistically, socially, but most importantly, I think, by their example as extraordinary people themselves. And so I go through this in great detail in the book, right down to there's 75 pages that go by even before his birth, because it's a very, very interesting family story that really helped to shape his values as well as his personality. Do you want me to be more specific, Dr. Castro? Lo que considere oportuno, no quiero decir que a mí me parece interesantes cosas, pero bueno, con lo que has dicho suficiente, quizá a lo mejor gente que no conoce demasiado bien el tema, te podría plantear qué es lo que había ocurrido con cada uno de tus casos, de tu padre y de tu hermano, sobre todo, porque West siempre declaró que había dejado la música porque desde que su madre que era un aficionado, solo aficionado, sino que le gustaba el piano, le gustaba la música, que no pudo dedicarse a la música a partir del momento. Esas son las declaraciones de West, no sé si el de edad corroborado por su investigación. Well, he was educated in piano and in violin, and his mother was a classical pianist, and she gave concerts. And I think he said also, and it's true that that wasn't going to be his career. He did stop performing, although he did a little performing musically after that point. But she, for example, was an elocutionist also, and when she was really in many ways like him, she was willing to do anything in show business. So she would prefer to play a classical piano piece, but if you were at a party and you demanded a march or a waltz, she would sit down and do that. She would rather put on a serious play, but if you asked for a comedy, she would do that. And she, when she moved away from strictly concert piano, she becomes someone who is very, very important in spoken word recitals. And you can see her influence on him in that. He's giving public talks when he's still in school. He goes on trips with his father after his mother died, and he comes back and he goes to women's clubs and chambers of commerce, and he gives talks. And then he does magic tricks or sketches while he's giving the talks. This is all when he's 14 or 15 years old and even younger. So she died rather mysteriously, and I go into the circumstances in my book differently than other books. It was some tragedy that even the hospital couldn't figure out. They had to do an autopsy, and they still cannot figure out why she died, but she was quite young. And 5 years later, the story is that his father dies. The story that we know until now is that his father dies after a trip they take to the Far East, which is quite interesting, an ocean voyage. They come back and the father dies. Most books say because of alcohol. But again, I go into the circumstances and the records, and Orson felt very guilty, particularly about his father, because he had stopped talking to him on the advice of his prep school headmaster, who believed his father was an alcoholic, and that Orson was only encouraging him if he was in personal interaction with him regularly. And I don't think that's exactly what happened, and I go into this in some detail in the book. It's a very tragic event that his father dies when he's 15. And yet it sheds light on what a courageous man he was, what a strong individual he was. He had these very crippling things happen to him, and he really forged ahead with his life and career regardless of these circumstances. Another tragedy in the family is that he had a brother who was 10 years older who, when Orson was still in school, was institutionalized as being insane, had some kind of mental problem. And those records are withheld from the public, and it's unclear exactly what was wrong with him, and it was wrong with him from an early age. But I don't think Orson was particularly haunted by what happened to his brother, who was very kind to him throughout his life, sent him money throughout his life. But he was 10 years older, and he, again, it may have put pressure on him to be the one in the family to succeed. He's the only one left with the family name who's doing something artistic. But the great influence of his parents were to urge him to express himself artistically, which they did really well. Whether it was music or art, for a while he was an artist, and he took art lessons, and he was quite a good artist, and often said he wished he was a better artist because he really enjoyed it and he would have minded making a living out of it. And I've seen, there aren't too many examples, but I was in Woodstock, Illinois, for a centennial celebration, and a man came up with an oil painting that was hanging in his home from Orson's prep school days, and it was extraordinary. It was quite wonderful. So he had talent in all of these areas, and in a way, it's a key to his personality that he's like his mother. He didn't want to do just film or just theater or just radio or even just magic or just writing or just politics. He did all of these things, and that was really the influence of his parents as much as anything else. ¿Se puede considerar que era autodidacta? No. But yeah, first of all, yes, in the sense that he never was awake for a moment without learning from the person who he's sitting next to or observing. But one of the great things about his early life is that his mother had a foreshadowing of her own early death. And she was in a very glittering circle in Chicago, newsmen and artists and musicians, both from the Chicago Museum, the Chicago Symphony, and his life was filled with these people. Everybody famous who came through Chicago to perform came to their house for dinner. So you see, and you can track this in the newspapers and things, that they would have these dinner parties, and the great Caruso would come. He's at Highland Park when he's a young teenager having dinner with Ethel Barrymore. And his father knew everyone because the family had a great tradition. They'd see every show that came to not just the Chicago, but any place nearby. They would also go backstage and meet people and invite them home with them. And so he knew all these very, very, not only glamorous, but sophisticated personalities when he was a very young boy. And he was allowed to stay up if he had taken his nap, and he hated to nap, he hated sleep. So he would stay up late at the dinner table with these people, absorbing the conversation, and learning to speak as an adult, even when he was a boy. So, and then his mother and father arranged private lessons with the most important musicians, the most important artists of Chicago, the most important magicians, the cartoonists for the newspaper. And all of these people, and it's one of the fascinating aspects of his life story, that he had many surrogate parents. That everyone realized the parents before they died, they were divorced, they were broken up, they were broken home, so he would be sent places for good influence. And he would be under the influence of these very, very educated and interesting people who had something to say about everything, politics, art, whatever he wanted to talk about. So that by the time he graduated from prep school at the age of 15, everyone else in the prep school went to a higher grade or went to college.
and he felt he had already learned all that he was meant to learn in school because he was already ahead of everybody. So he's not really self-taught, but he made every opportunity one that was good for him. Every time he met someone who could teach him something. ¿Nos puedes contar algo de cuando fue adolescente que viajó a España y tuvo una corrida de toros? Yes. At the end of his second year after school, he was very anxious. At the first year, he went to Ireland, and I went to Ireland to do some research. It was a good excuse to go to Ireland. Then the second year, he went to North Africa, and he went to Sevilla. And the reason why he went to, he and his headmaster decided to do a book about how to produce Shakespeare plays for students. And that was a project that his headmaster thought of to keep him busy. They were always trying to keep Orson busy, keep him constructively occupied, because otherwise he drove me crazy. You had to really find things for him to do that were constructive and engaged his imagination. Otherwise, he sat around bored and moody and drove me crazy. So they thought of this idea, which he jumped at because he had been watching Shakespeare and loving Shakespeare, and even producing Shakespeare in school, always putting on performances himself in his living room and in his neighborhood. So he loved this idea, but he said, well, I want some of my father's bequest to go on a boat trip and go to North Africa. I will write the book, which was really an editing. He was editing Shakespeare and giving stage directions and doing sketches for scenery and designing and that kind of thing. And then eventually at the end of this trip, and he sort of he does the work in spurts because he's having such a good time in Africa and on the boat. But by the time he gets to Sevilla, he had sold some pulp fiction stories in the U.S. and they sent him some money in Spain. So he decides to stay in Sevilla for a while. Biographers disagree as to whether he really was a bullfighter. He was only there for 2 weeks. And I talked to a documentarist from Sevilla who spent a long time tracing what happened to him. And I'm of the opinion that, yes, he spent his money and bought some bulls and bought his way into trying out to be a bullfighter and was a miserable failure, but fell in love with bullfighting and with Spain. And it was a kind of a glorious period in his life. And coming back on the boat to America, he finished the book. And the book was published a year or two later, before he was 20 years old. The book is still in print, very good book. He had not done nothing after that. He would have written a very good book before he was 20. So one of the things I found out about Orson which surprises people is that he was surprisingly truthful. And if he said I was a bullfighter, then I went to look at the dates and I tried to talk with him and I tried to match it up with other things that were said and try and see how accurate it was. And time and again, when he was the witness to what he was talking about, when he wasn't saying someone told me or that it happened to my father before I was born, but when he was the person, time and again, it checked that he was truthful. And I've written about a lot of different people, some of whom are not very truthful, and he was, I think, telling the truth about having been a bullfighter for a very brief period as a kid, as a young teenager. También se han discutido mucho las opiniones políticas de Orson Welles. Él ha declarado en ocasiones que no murió en la brigada de Lincoln porque era pistola, porque si no, no le aceptamos que se hubiera olvidado de España y hubiera muerto en la guerra civil. Después, él mismo declaró que tenía intención de ser presidente de los Estados Unidos, mientras que no está preciso que había escrito bastantes de los discursos de Roosevelt. Y, sin embargo, no está clara tampoco cuál fue su relación con todo el periodo de políticas centroamericanas y su huida a Europa. Unos dicen que por los impuestos, otros dicen por razones políticas, probablemente como es un tema especialmente interesado, siempre quizás hubiera dado luz sobre todos estos temas. Yeah, first of all, about his politics, and that was a legacy of his parents. He was a very political person from early boyhood. He heard about it growing up. His mother gave speeches at rallies. His mother, shook the hand of Woodrow Wilson in order to try and talk Woodrow Wilson into passing an amendment so women could vote. And his father was a rumored consensus candidate for mayor of Kenosha, and later becomes a union buster, strikebreaker at his factory when they had a bitter and violent strike. And that was not unlike the liberal Republicans at the time who saw unions as being a real threat for the future. But he came from very, very liberal parents who were very socially active and politically engaged, and he carried this on. And I think when he gets to New York in the mid-1930s, especially making the Voodoo Macbeth in Harlem and interacting with black people who were out of work, his political consciousness gets very awakened, and he becomes very closely involved with many, many causes, including black rights and black justice, but also in Spain. And he's one of these people. I was talking about someone else this morning. I said he sacrificed his career for politics. There's no question that Orson Welles sacrificed some of his career for politics. I mean, he does it first of all with Citizen Kane, which is politically very explicit film and was detested and at the time of its release by people in power, including William Randolph Hearst, who saw it as a political film. But also he does it constantly up until the time he leaves for Europe. He takes a year or two off in the mid-1940s and he becomes a crusading newspaper columnist and gives speeches and writes speeches, as you say, for Roosevelt. And sometimes it's on the cutting edge of very, very difficult causes, championing black people who are in court, Latinos who are in trouble in Los Angeles, and he's giving radio broadcasts and writing newspaper columns. And this part of his career is often forgotten, as other parts of his career are often also minimized. So, I mean, he's a person with many, many aspects to his character, but politics is one. So, by the end of the 1940s, and all along, he's very close with members of the Communist Party who are part of his creative circle. Howard Koch, who War of the Worlds, later becomes one of the 19, but many, many people, and many people were eventually blacklisted. So, he was a very politically engaged person, and by the end of the 1940s, you say, well, maybe he left because of taxes, maybe he left because he was having a love affair, which is true, maybe he left because he no longer had much viability in Hollywood that was changing and that had always been difficult for him to do what he wanted to do there, and maybe he left because of he left right after 1947 and the House Un-American Activities Committee had come to Hollywood. Maybe he left because he saw what was going to happen in terms of the blacklist. I think all are true. And he had the wherewithal and the ability to sense all of that because he really had great social antenna. And he left for Europe. And a lot of people left Hollywood at the time of the blacklist who weren't blacklisted per se, or were going to be blacklisted, or said, "Oh, my friends are blacklisted, I'm leaving," or they saw what was coming politically and they got out. And it's also because I think it's very important, and it's an aspect of my book because it's set largely in the Midwest, that he didn't have the same attitude towards success in Broadway or success in Hollywood that a lot of people who were from New York or Los Angeles did. And he was much more itinerant always than other people. He was much more
quixotic. He was much more capricious about his interests, and so it made complete sense for him to leave Hollywood. And sometimes later in his life, he would express regret. Oh, I never did in film what I might have been able to do. But I don't think he expressed regret about leaving Hollywood. I've heard him. He expressed regret. He was invited because he was from Wisconsin by the Democratic Party and urged to perhaps run for senator in 1948 against the Republican candidate Joseph McCarthy. And I think that's about as far as he got in his political ambitions. And he couldn't. He thought about it. He was tempted, and later on he said, "I should have, because then maybe I could have stopped him or helped him to stop him." But politics was part of what he did. But I think it was enough to blacklist him. He was very definitely left wing. De Welch es una frase que sí muy famosa, tratando de definir esa época diciendo que lo terrible de esa historia es que la izquierda se la llevó con su suicida. ¿Qué opinas de eso? Well, when he comes back, he's not very political when he's in Europe, and then when he comes back in Europe, he's less political. He certainly was not a communist, and he always he did things in conjunction with American communists, including he ran for Equity, which is the actors union leadership post with other communists that he was not one. So he would do things with them, but he was not an ideological person about anything. So communists, the real communists in Hollywood or in New York, were ideological and very, very rigid sometimes in their thinking. And also, it's important to say they were very involved in the idea of the working class and Marxism. He was not interested. He gets that from his parents too. Doesn't go overboard for the working class or for Marx. So he may have said, and he did say at various times, disparaging things about the communists. Llevas ese platito de sopa, llevas esto. ¿Alguien más va a comer una vez el brócoli? Ya, César, ¿no quieres más brócoli? Mi querida Teresa Toledo. Ya voy. Ya voy. Pero sí, sí. ¿Qué? La soda que me compraste. ¡Ah, sí! Tu suero. ¿Suero? ¿Es suero? Es como una Coca-Cola que la dejas ahí. ¿Me lo quieres refrigerar? No, la quiere tomar. A Casa América, especialmente por invitarme a dar esta charla y a presentar mi película luego. Bueno, un poco la idea de esta charla, ¿no? Con el título El proceso creativo de la película, es intentar hacer un recorrido, o por lo menos mi propio recorrido respecto de qué implica esto de llevar adelante un proyecto cinematográfico, cuáles son las relaciones que se van estableciendo entre cada instancia de trabajo, que como muchos de ustedes deben saber, son varias y además muchas veces pasa mucho tiempo entre una instancia a otra, ¿no? Que implica hacer un guión, y sobre todo lo que me interesa mucho, que es algo que he ido descubriendo a lo largo de estos más de 10, 12 años que llevo desde que hice mi primera película hasta ahora, es, por un lado, incentivar a otros a encontrar un modelo creativo propio, digamos, porque si bien el cine es una industria, no deja de ser una industria cultural, y como industria cultural necesita de las personas y de los autores, ¿no? Entonces me interesa mucho, echar luz sobre la idea de que un director es alguien, buenas, bienvenidos, que lleva adelante un proyecto, que no necesariamente tiene certezas, pero que sí tiene voluntad, una firme voluntad por llevar adelante un proyecto y por contar una historia particular, ¿no? Un poco me interesa desmitificar ciertas ideas de que el director es alguien que lo tiene todo claro y que solo se dedica a ejecutar, no sé, una especie de mandato divino, sino más bien me interesa el lugar del director como alguien que tiene una o varias obsesiones y que tiene como ese deseo de llevar ese barco adelante, ¿no? Y que por supuesto convoca, ¿no?, a otras personas que hacen parte de ese recorrido y de ese proceso, que como todo proceso creativo tiene momentos de zozobra y momentos de descubrimiento, y bueno, hay que bancárselos a todos los momentos, ¿no? Bueno, mi intención es, yo fui descubriendo a lo largo de mis películas o en el proceso de hacer mis películas determinadas cuestiones que a mí me funcionaron, o que en algunas películas más que en otras, y que tienen que ver con maneras particulares de abordar el guión, maneras particulares de abordar el casting, maneras particulares de llevar adelante el rodaje, el montaje, y que esto es lo que un poco mi voluntad es compartirlo con ustedes. Mi intención es mostrarles primero como algunos fragmentos de las películas que funcionen un poco como disparadores para charlar de algunos aspectos específicos. Justamente dejé fuera de estos clips La tercera orilla, que es la película que vamos a ver luego, un poco a propósito, ¿no? Para, por un lado, dar cuenta del proceso previo y que, bueno, después los que se quieran quedar a la charla posterior a la película puedan
terminar de armar ese arco entre la primera y la última y poder establecer esas relaciones entre cada proyecto, ¿no? Si les parece bien, vamos a ver primero un fragmento de mi primera película que se llama Ana y los otros. Es una película filmada en el 2001, fines de 2001. Vemos el fragmento y después charlamos. Te voy a correr. Corralito, tal cual. Bueno, ya te voy a contar. Bueno, para arrancar a hablar, quería mostrarles esta secuencia inicial de mi primera película, un poco para empezar a hablar de la concepción del guión, ¿no? De cómo surge una idea, o como, bueno, me surgió a mí en este caso la idea de esta primera película y cómo la fui llevando adelante, ¿no? Es una idea muy particular, ¿por qué? Porque surge al finalizar yo mis estudios de cine, luego de unos 4 o 5 años, me aparece esta idea casi como una especie de urgencia o de necesidad de contar una película que hablara de una situación personal que me atravesaba a mí en ese momento y que además pudiera narrar o contar un espacio físico concreto que es, en este caso, mi ciudad natal, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Para mí fue una especie de maravillosa inconsciencia el hecho de que mi primera película haya tenido elementos tan autobiográficos. No porque crea que uno tenga que ser autorreferencial todo el tiempo, sino porque sí me parece valioso hablar desde el lugar en el que uno está, ¿no? Como poder constituir una mirada propia, particular, que tiene una visión y una opinión sobre el mundo que a uno lo rodea, pero a partir de uno, ¿no? Yo creo que ese es, o para mí, es uno de los grandes valores de lo que hace a una película, ¿no? Entonces se me ocurrió esta idea de contar la historia de Ana, que era un personaje un poco más joven que yo en ese momento, pero casi ahí, que volvía a su ciudad natal después de muchos años de ausencia, con la excusa de vender una casa familiar, y bueno, a partir de esa excusa se da en toda la película, que quizás en algún momento tengan la oportunidad de ver, una serie de encuentros y desencuentros que de alguna manera van narrando la relación de Ana con un pasado y una sensación de pertenencia y desarraigo que conviven en el personaje todo el tiempo, ¿no? Que justamente ese era el elemento autobiográfico, si uno lo quiere rastrear, ¿no? Después hay toda una situación concreta de la historia, de lo que sucede en la historia, que son elementos puramente ficcionales, ¿no? Y el guión tuvo en ese momento una particularidad muy grande, que es que todas las escenas que yo construí en el guión, y por eso un poco elegí esta secuencia inicial para mostrarlo a ustedes, estaban descritas en lugares físicos que yo ya conocía. Entonces, digamos, para aquellos de ustedes que conocen el proceso de trabajo de un guión, generalmente uno parte de una idea abstracta o más o menos abstracta, imagina un decorado, una situación, un lugar, y después, en una instancia de trabajo posterior, sale a buscar ese espacio físico que va a acercarse en mayor o menor medida al espacio imaginado, digamos, ¿no? Bueno, acá el proceso fue totalmente inverso y eso de alguna manera yo creo que terminó condicionando, o no condicionando como palabra negativa, sino como un poco dando la particularidad de la película, que es que cada espacio yo siempre supe desde un inicio cuál iba a ser. O sea, describí esa esquina, describí esa verdulería, describí esa costanera, describí, ¿no? O sea, hay algo de esta impresión de documental que tiene que ver con estar documentando justamente un espacio físico que existe y que tiene, y con el que yo como directora tenía una relación muy fuerte, ¿no? Que tenía que ver con mi lugar de pertenencia. Después, de alguna manera, también hay algo que yo empecé a descubrir en relación a cómo ese guión después termina construyéndose o volcándose en una película,
y que de alguna manera me empezó a pasar que ese guión no es un objeto de hierro inamovible, sino que para mí justamente lo valioso del proceso es cómo ese guión o esa descripción, que en un principio son palabras, aunque pueden estar reflejadas por un espacio físico previo, van como dialogando con una realidad que se me presenta en el proceso, ¿no? Y ahí es donde quiero mostrarles otra escena, que es el segundo fragmento de esta misma película, que es un diálogo entre dos personajes. Lo vemos y después comenzamos. ¿Le presta el diario? Disculpa, ¿le prestaría el diario? Es la parte de deportes para ver una cosita así. Gracias. ¿No sabés si salieron nadadores del Robin? No, no vi la parte de deportes. ¿Me darías la hoja? Va, si no te importa, porque es mi novio que está acá. Si no se muere. Sí, me acuerdo. Gracias. ¿Sos de Cabos? Sí. Porque es bastante conocido él. Sí, ¿cómo se llama? Adrián Servini, es de natación. ¿Y hace mucho que estás de novia? No, bueno, que nos conocemos hace bastante, pero que salimos 15 días nomás. Es más grande que yo él. Qué raro que no lo conozcas. ¿Cuántos años tenemos? ¿Yo? 17. Tiene el pelo corto, ahora antes lo tenía largo. A ver. Andaba en una moto, vivo por el parque. ¿Y cómo lo conociste? Fuimos a un boliche con una amiga. Y bueno, él estaba con su amiga y se sacaron a bailar. Él estaba con mi amiga en realidad, pero a mí me encantaba, así que empecé a sacar el tema y bueno, después cambiamos las parejas. Y al final nos quedamos toda la noche. Mi amiga desapareció y nos volvimos juntos en un planeta. Nos pasamos los teléfonos y eso, pero yo dije, no, no lo voy a ver nunca más. Y al otro día, vamos con mi amiga a la moto por el parque y lo vemos a él y al amigo. Así que le dije, pará, por favor, que quiero verlo, quiero hablar con él. Pero bueno, ella me dijo que no, que la amiga le había molestado toda la noche, estaba harta y bueno, seguimos. Pero yo no sé, me quedé como con la expectativa de verlo, no sé, de encontrármelo en el colectivo, en cualquier lado. Por el Rosedal, volví como 1000 veces. Cualquier cosa que tenía que hacer, me daba la vuelta por el Rosedal a ver si estaba. Y al final, como en un año, no lo vi más. Y este año me lo encontré en el mismo boliche. Él pasó delante mío y yo me empecé a perseguir. Después, bueno, le toqué el hombro y, bueno, empezamos a hablar. Él me dijo que se acordaba de mí. Desde ahí que salimos. Hace poquito, 31. Te estoy esperando, ahora está por venir. ¿A dónde me dijiste nadar? En el Robin. Yo también iba al Robin. Bueno. Bueno, elegí esta escena para empezar a hablar del proceso de casting, que es un proceso que desde el inicio me gustó mucho hacer, que valoro mucho. Creo que realmente gran parte del resultado positivo de una actuación en una película tiene que ver con esa elección, o sea, con ese momento en el que uno elige quién va a ser esa persona. Y digo, persona, no solamente actor, que va como a encarnar a ese personaje que uno imaginó, ¿no? En este momento de mi trabajo en el cine, yo obviamente era una película muy pequeña, muy chiquita, con lo cual también había una condición de producción que terminaba generando determinados espacios. Yo creo que esto muchas veces es beneficioso, no necesariamente lo vivo como no necesariamente lo vivíamos como una limitación. Y era que, bueno, yo estaba sola haciendo el casting, no tenía dinero para pagar a nadie y también era lo que sabía hacer porque venía de trabajar mucho como asistente de dirección y haciendo casting. Entonces, bueno, sabía que era el lugar donde podía fortalecerme o bueno. Y fue un proceso de casting muy largo de esta película, más de un año. También porque yo, al hacerlo sola, también lo hacía muy a mi manera. Y esta manera era un poco a la inversa de lo que se hace normalmente, que es publicar en diferentes espacios, instituciones, bueno, páginas web, ya hoy, respecto de este personaje que estoy buscando. Yo lo que hacía era más bien como un trabajo inverso, que es salir a buscar yo a esas posibles personas, ¿no? Esta sutil o no tanto diferencia para mí es muy clave porque yo creo que es mucho más asertivo y más rico el hecho de uno accionar y salir concretamente a buscar a esa persona en el mundo y no esperar a que esa persona llegue. Es como conceptualmente distinto y me parece que hay algo de la actitud más activa de salir a buscar que termina dando, por lo menos a mí, mejores resultados, ¿no? Entonces fue un proceso muy largo donde por un lado yo tenía claro que quería que el personaje de Ana fuera una chica de Buenos Aires para que pudiera de alguna manera estar más cerca de ese deambular o de esa sensación de pertenencia y desarrollo que tiene el personaje en la película, esa distancia con la que un poco observa las situaciones que van pasando. Pero también sabía que quería que todos los personajes secundarios de la película fueran personas de Paraná y de Victoria, que es una otra ciudad más pequeña donde después te traslada la acción, ¿no? Entonces lo que hice fue viajar a estas ciudades y hacer casting, por decirlo de alguna manera, con personas reales, ¿no? Como buscando personas que no necesariamente tuvieran experiencia actoral, un poco buscando que ese no ser actores trajera a la película un grado de naturalismo que agregara una veracidad a las escenas y a los personajes extra, ¿no? Yo sentía que si yo traía a un actor experimentado a ser de un paranaense, iba a haber algo que no iba a ser, más allá de que sea un excelente actor, digamos, que no iba a ser del todo veraz o que no iba a transmitir el detalle de ese ser, de ese lugar, ¿no? Entonces, bueno, empecé a hacer una serie de convocatorias, a conocer gente. Y en ese momento, como el guión ya estaba escrito, y yo tenía claro que era una película donde quería que los personajes hablen, digamos, la película. Después en mis otras películas creo que no están así, pero esta película, los personajes hablan mucho, se cuentan cosas, evocan situaciones del pasado. Eso yo lo tenía claro en ese momento, entonces parte del casting era pedir a las personas que contaran algo, alguna situación X vivida, algún encuentro, bueno, como diferentes pautas que tenían que ver con escuchar a las personas hablar. Y bueno, en una de esas sesiones viene esta chica, Analía, que es esta chica con la que Ana se encuentra en la playa, Ana es el personaje principal. Y yo me quedo totalmente enamorada de ella y de su manera de hablar, de su manera de evocar situaciones. Había algo en cómo ella contaba las cosas que a mí me fascinaba y me generaban como realmente ganas de escucharla, de verla, ¿no? Pero a la vez me pasaba que era un personaje, una chica más joven que Ana, ¿no? Toda la película, en general, los personajes con los que Ana se encuentra son muy de su propia generación.
pero ella me daba a alguien más chico, digamos, Ana tiene 26, 25, 26 años, esta chica tiene 18, o sea, como que claramente siempre tuve una obsesión con las edades, con ser como muy precisa con las edades, y acá se me volvía como muy evidente. Entonces, no tuve mejor idea que escribir una escena especialmente para el personaje de ella. Cuento esto porque, más allá que a mí la escena me encanta, porque me parece como una particularidad muy propia de esta película y de este guión, y me interesa como transmitirles cómo hay cierto tipo de cine y cierto tipo de películas que pueden ir encontrando su propia dinámica y su propia forma de ser producidas, como no hay una única manera de hacer un casting, una única manera de escribir un guión, una única manera de rodar, ¿no? Y esto creo que tiene que ver con, bueno, algo que después vamos a retomar en la charla posterior, que tiene que ver con, bueno, ciertas formas de hacer cine que fueron surgiendo en esa época en Argentina, ¿no? Quizás condicionada por una cuestión económica, pero que terminó siendo un elemento que generó instancias creativas muy grandes, ¿no? Entonces, bueno, digamos que la estructura de la película de Ana y los otros, al ser tan evocativa y realmente la película va contando una serie de encuentros y de dinámicas que, más allá de la peripecia concreta que sucede en la historia, lo que termina pasando es que ella termina de una manera u otra evocando cuestiones en relación a su pasado y a su memoria y al paso del tiempo y a quién fui, a quién soy, y a quién seré, donde esa misma estructura, un poco como de piedras en el camino, me permitía escribir una escena y instalarla ahí en el medio de la película, ¿no? Y eso a mí me daba una libertad creativa muy grande, ¿no? Y es parte, digamos, quizás es un ejemplo un poco extremo, en el sentido, bueno, desarrollar toda una escena para una actriz o para una persona de la cual me enamoré. De alguna u otra manera, es una manera de trabajar que tiene que ver con esto que les decía antes, de crear una instancia de diálogo entre ese guión, esas palabras que yo escribí en el papel, y lo que me voy encontrando en la realidad en el proceso de crear y en el proceso de acercarme hacia la materialización de esa película, ¿no? Entonces, este es un caso un poco extremo, pero después voy a pasar a contar también cómo he logrado de alguna u otra manera mantener algunos elementos de esta forma en mis otras películas también, ¿no? Si les parece bien, vamos a ver el clip número 3, que es de mi segunda película, que se llama Una semana solos. María. María. ¿Y? ¿Probaste? No. Dale. No conozco a nadie. Yo tampoco. ¿Nos dividimos? Si querés. A poco abajo. Dale. Sara, vení. Encontré que puede servir. ¡No, Mario! Dale, chiquite, estoy por ganar, Dale. Dale, apura, chiquite. ¡Apurate, Quique! Primo. Ah, bueno, llegar. Yo me voy a buscar. Gracias. Vos sabés que empezar por la cocina y vos fíjate. Che, bien, ya no acá. Ah, sí, mi mamá siempre la cambia de lugar. Lo hago. ¿Te vas a ir? Bien. Che, ¿para dónde lo encontramos? ¿Por ahí? Bueno, esta película se llama Una semana solos, es mi segunda película, filmada en el 2007. La película cuenta unos días que pasan un grupo de jóvenes de entre 6 y 14 años, que son hermanos y primos entre sí, dentro de un barrio cerrado, que es una urbanización, un tipo de urbanizaciones que han prosperado mucho en Argentina en la década de los 90, a finales de los 90, y que para mí, bueno, de alguna manera me permitía hablar de cómo es... digamos, mi interés tenía que ver con un artículo que yo había leído en el diario y sobre unos artículos que luego continué leyendo de una socióloga que hacía un análisis respecto de cómo es vivir y crecer en un barrio cerrado, de alguna manera pensando que esos chicos de alguna manera entienden ese mundo homogéneo y aislado como el mundo, ¿no? Un poco, bueno, la película básicamente tematiza esa situación. A mí me surgió la idea, o sea, después de terminar de filmar Ana y los otros, que fue mi película anterior, donde hay en el final de la película un personaje de un chico de 8 años que termina siendo un personaje clave en la película porque es quien termina ayudando a Ana a cerrar ese viaje, me quedé como muy contenta con la experiencia de trabajar con un chico
de 8 años, ¿no? Y de alguna manera ahí surgió esta idea, bueno, la próxima la voy a hacer como un poco poniendo más en el centro de la escena a los niños y jóvenes, ¿no? Y eso fue como el germen que después devino en esta película, ¿no? Como que de alguna manera también es interesante ver cómo, si uno logra estar más o menos conectado y con uno y tiene como una voluntad de trabajar sobre temas que a uno lo convocan y lo conmueven, hay una relación también entre una película y otra que se va armando un poco intuitivamente, como no es algo demasiado consciente, pero de alguna manera se va dando, ¿no? Como una cosa que lleva a la otra y en la medida que uno puede confiar que ese hilo que uno va desplegando lleva hacia algún lado, las cosas avanzan. Y entonces, bueno, yo tenía estos 6 personajes, cada uno obviamente tenía como elementos particulares, ¿no? Cada uno venía como a traer a la trama de la historia alguna cuestión específica. Y decidí, con una amiga mía, quien empezó a hacer el trabajo de casting conmigo, digamos, de alguna manera abrí el juego. Sabía que tenía como un trabajo más grande por delante porque ya no era ese personaje que había que buscar o esos secundarios que tenían alguna participación menor eran los otros, sino que había que componer ese grupo familiar que lleva adelante toda la película, porque no hay casi adultos, los adultos son muy pocos y tienen como una intervención muy acotada, ¿no? Ellos realmente son el corazón de la película. Entonces decidimos hacer la búsqueda dentro de este tipo de comunidades, digamos, con esta misma premisa de encontrar chicos que de alguna manera puedan hacer este aporte personal al personaje, digamos, no pidiéndole al chico que genere una actuación compositiva, sino que de alguna manera la idea es que ese chico aporte al personaje esos elementos que, sobre todo desde el lugar de la personalidad, le son propios, ¿no? Quiero decir, yo muchas veces no tengo como un tipo físico en la cabeza cuando pienso en un personaje, tengo más bien características personales, digamos, elementos de la personalidad que necesito que ese personaje tenga, y después un poco como la aventura de salir a buscar a la persona tiene que ver con, bueno, qué particularidades va a traer esta persona a este personaje que yo imaginé, ¿no? Y de alguna manera asumir que hay algo que va a surgir en el encuentro entre ese personaje escrito, imaginado, y esa persona que viene a ocupar y a ponerle literalmente el cuerpo a ese personaje. O sea, hay algo de ese personaje que se termina de dibujar. Si yo elijo a Pedro, a José, a Martín o a Federico, que es decir, en ese punto es que digo, me importa mucho quién es la persona que está detrás de ese actor, porque entiendo que ese actor o no actor trabaja con digamos, su materia, es su personalidad y sus rasgos característicos, y por el tipo de cine que a mí me interesa que esos elementos digamos, que la persona actor le preste esos elementos al personaje, ¿no? Entonces, bueno, eso, obviamente también permitir que eso suceda, y sobre todo trabajando con chicos, implica un compromiso del lado de los adultos muy grande respecto de generar ese espacio de colchón donde eso puede suceder y donde ese chico siente una valoración que le permite, bueno, hacer ese acto de entrega que es actuar, según mi criterio, digamos, ¿no? Generar ese espacio de confianza y de valoración donde ese chico dice, bueno, acá puedo, me siento protegido, cuidado, valorado, apreciado y puedo desplegar este potencial que muchas veces, y en el caso de la película que veremos luego podemos retomar el tema, muchas veces los chicos mismos descubrían junto a nosotros estas potencialidades o estas habilidades de actuar, de poner en juego determinadas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, para mí es un proceso que es apasionante, pero sobre todo es apasionante porque conozco personas y me gusta mucho esa instancia de conectar humanamente con los demás, al punto de que yo hoy sigo en contacto con ellas, sé qué están haciendo, o sea, que sigo generando vínculos y estoy muy orgullosa de decir que la más grande de las chicas estudió cine, o sea que hicimos las cosas más o menos bien, no salió corriendo. y bueno, de alguna manera fuimos como justamente lo que necesitábamos. Ya son 7:15, chicos, no puedo creer. Bueno, fuimos como inventando un proceso creativo en el casting que tenía que ver con, no con ponerlos tanto en una situación de, a ver, haz este personaje, sino con, yo escribía monólogos, textos escritos por mí, que eran textos que yo consideraba que podían ser dichos por el personaje, y les pedía a ellos que leyeran esos textos y los dijeran. Y había algo en ese simple hecho de contar una situación que habían leído, donde se evidenciaba muy claramente digamos, cuánto de esa persona podía poner a favor del personaje, ¿no? Y después de eso, bueno, sí existía la instancia de trabajo de casting en el sentido más de ponerlos a hacer una escena o incluso cruzarlos con otro personaje de la trama, sobre todo en una semana solo, donde había la necesidad de generar vínculos particulares entre primos, entre hermanos, o sea, había situaciones dramáticas que había que poner en juego, donde lo que hacíamos era armar como una especie de taller de actuación, donde se convocaban a varios chicos que podían luego convertirse en esos personajes, pero desde un ámbito que propiciaba el encuentro y que donde el objetivo estaba puesto en que ellos también, independientemente de haber sido elegidos o no para la película, se quedaran con algo valioso que tenía que ver con la experiencia de esta especie de taller de actuación que íbamos generando, ¿no? Obviamente se imaginarán que todo esto lleva tiempo, que no son los tiempos habituales de la producción de una película o ni que hablar de la televisión, y digamos que de película en película siempre como que el desafío tiene que ver con hasta dónde encontrar ese equilibrio entre esta manera más artesanal de trabajar, que tiene que ver con encontrar vínculos y potencialidades en la suma, en la combinación de personas, y un esquema más industrial de hacer cine, ¿no? Pero bueno, digamos, en el tipo de películas que me interesa hacer, hay un valor añadido que tiene que ver con esta forma de trabajar, que pone en valor el proceso más allá del resultado, ¿no? Entendiendo que en ese proceso y en ese tiempo que uno se toma para llevar adelante y para ir descubriendo y tejiendo esta idea de proceso creativo, termina siendo gran parte de lo que hace a ese realismo, a ese naturalismo, a esa historia con detalles que uno puede ver en las películas, ¿no? Bueno, la verdad es que tenía un clip más, pero me pidieron que termine puntual, así que bueno, seguiremos hablando de estos temas, los que se quieran quedar a ver la proyección de La Tercera Orilla, después va a haber un coloquio donde podemos retomar estos temas, quienes tengan ganas de hacer preguntas o decir algo. Muchas gracias por haber venido. I knew I Hola, amigos de la historia. Bienvenidos a una nueva sesión de Un Profesor. Yo soy Óscar y hoy voy a hablaros de Sófocles. ¿Quién fue Sófocles? Pues bien, Sófocles, junto a Esquilo y Eurípides,
se sitúa entre las figuras más destacadas de la tragedia griega. De hecho, como digo, Sófocles fue un poeta trágico que nació en Colono el 496 a.C. y murió en Atenas el 406 a.C. De hecho, de él, solo, aparte de fragmentos de muchas obras, solo conservamos completas 7 de sus tragedias. Pero estas 7 que conservamos son de importancia capital para entender qué era la tragedia griega. De hecho, como decía, nació en Colono, que es un pequeño pueblo cerca de Atenas, en el seno de una familia acomodada, y participó activamente en la vida política de Atenas. De hecho, se cree que escribió más de 100 obras, aunque como digo, solo conservamos completas 7, y que ganó multitud de premios a los que se presentó. También fue un teórico de la tragedia, pues fue el que introdujo la escenografía dentro de sus obras. Fue amigo del historiador Heródoto, del político Pericles, es decir, se codeó con la alta sociedad de su época, es decir, tuvo un peso específico importante en la vida pública de Atenas, llegando a desempeñar diversos cargos públicos de dicha ciudad, aunque bien es cierto que tampoco estaba muy interesada en la vida política ni en la vida militar. De hecho, como digo, pues vivió durante la época de esplendor de Atenas y su muerte coincidió con el inicio de la guerra del Peloponeso contra Esparta, que significó el principio del fin de la hegemonía de la ciudad de Atenas. Está considerado como el mejor poeta de Atenas, pues introdujo muchas novedades en la tragedia. Como decía, la escenografía quizás la más importante, pero también muchas innovaciones técnicas, como por ejemplo, colocó al ser humano en el centro de la tragedia, olvidándose un poco de los dioses y los mitos, es decir, le importaba más el humano que no la divinidad. Pues también introdujo lo que se conoce como los 4 pilares de su pensamiento, que son la soledad, la constancia, el dolor y la fe. Sófocles creía que la soledad era necesaria para tomar decisiones. La constancia era necesaria para mantenerse firme en esas decisiones. El dolor era una consecuencia de esa constancia y la fe era necesaria para no perder la esperanza y seguir luchando en pos y a favor de las decisiones que se habían tomado. También una cosa muy importante es que introdujo el tercer actor en la tragedia, con lo cual el coro cada vez iba perdiendo más protagonismo en pos de los actores, las personas. Y también introdujo en sus diálogos una naturalidad, en la época claro está, pero que hacía que el diálogo no fuera tan encorsetado como en épocas previas. Para terminar, deciros pues, que las tragedias que conservamos y que son de suma importancia para la literatura universal serían Antígona, Áyax, Edipo Rey, Las Traquinias, Filoctetes, Edipo en Colona y Electra. Así pues, para resumir, hemos visto un breve resumen de la vida de Sófocles y sobre todo la importancia capital que tuvo en la innovación en la tragedia griega de la época. Como decía, junto a Esquilo y Eurípides, es una de las 3 figuras capitales de la tragedia griega. Así pues, espero que os haya gustado este breve resumen de la vida y obra de Sófocles y como siempre recordaros que si entráis en nuestra página web unprofesor.com encontraréis algunos ejercicios que os hemos preparado de este tema, así como muchos otros temas que os podrían interesar. Así pues, sin nada más que añadir, me despido de vosotros y os emplazo a una nueva sesión de Un Profesor. Muchas gracias y hasta pronto. Hola, amigos de la historia. Bienvenidos a una nueva sesión de Un Profesor. Yo soy Óscar y hoy voy a hablaros de Esquilo. ¿Quién fue Esquilo? Bien, como digo, Esquilo fue un dramaturgo griego, predecesor de Sófocles y Eurípides, y es considerado el primer gran representante de la tragedia griega. Nació en Eleusis el 525 a.C. y murió en Gela el 456 a.C. Como digo, nació en una familia noble y acomodada de ricos terratenientes y en su juventud fue testigo del fin de la tiranía de los Pisícrátidas en Atenas, es decir, del surgimiento de la democracia. También, durante su vida, en su madurez, luchó contra los persas, tanto en Maratón como en Salamina, y, como decía, fue, por lo tanto, testigo del surgimiento de la democracia, aunque bien es verdad que se cree que él siempre se opuso a tal democracia. Se cree también que escribió unas 82 piezas, de las cuales conservamos múltiples fragmentos, pero solo se conservan de forma completa 7 de sus obras. Veamos algunas innovaciones y características de su manera de trabajo, de su técnica dramatúrgica. Fue el introductor del segundo personaje en la tragedia, disminuyendo de esta forma la intervención del coro, que antes que él tenía mucha importancia. Como digo, al introducir el segundo personaje, fue posible el desarrollo del diálogo y de la acción dramática. También Esquilo tenía un interés central, es decir, el interés central de sus dramas se hallaba en la situación y en el desarrollo de esa situación, más que no en los personajes. De hecho, sus coros tenían un fuerte carácter, una fuerte personalidad, eran centrales en el desarrollo de sus dramas, aunque vemos que también había introducido, como decía antes, el segundo personaje. De hecho, Esquilo tiene un estilo claro, aunque tiende a lo arcaico, tiene reminiscencias homéricas, y el tema principal de sus obras es el sufrimiento humano, y qué conduce a ello y de qué forma el protagonista logra vencer ese sufrimiento. Como decía, la temática principal es en el desarrollo de la situación. De hecho, sus obras tienen un fuerte carácter político, y esto irá variando cuando veamos a Sófocles y sobre todo a Eurípides. Así pues, las obras que conservamos de él serían Los Persas, Los 7 contra Tebas, Las Suplicantes, La Orestiada, que es una trilogía que se compone de Agamenón, Las Coéforas y las Euménides, y para finalizar, Prometeo encadenado.
Pues, resumiendo, hemos visto que es, junto, como decía, Sófocles y Eurípides, uno de los tres principales representantes de la tragedia griega, quizá el primero. Después vemos que a raíz de esos cambios, como hemos visto, del segundo actor y muchas otras cosas, tanto Sófocles como Eurípides también fueron desarrollando nuevas maneras de hacer tragedia griega. Pero sí, podemos decir que Esquilo fue el primer gran representante de la tragedia griega. Así pues, espero que os haya interesado este breve resumen que hemos hecho de la vida y obra del dramaturgo griego Esquilo. Y como siempre, recordaros que si entráis en nuestra página web unprofesor.com encontraréis algunos ejercicios que os hemos preparado de este tema, así como muchos otros temas que bien os podrían interesar. Sin nada más que añadir, me despido de vosotros y os emplazo a una nueva sesión de Un Profesor. Muchas gracias y hasta pronto.